Como les había comentado en la clase anterior, lo que queremos es llegar y hacer avanzar un poquito el conocimiento en esta parte de cuerpos rígidos, que fue lo que Euler encontró que no tenía de alguna manera una solución. A esta parte le llamo desarrollo formal. Vamos a ver las matemáticas en ese caso. Vamos a pensar en un cuerpo rígido como una colección de partículas. Tenemos una colección de partículas y vamos a ver eso como un cuerpo rígido. ¿Por qué? Bueno, porque es la única física que tenemos, la física de partículas. Entonces vamos a completar el cuerpo a punta de un conjunto de partículas. Entonces consideramos un cuerpo rígido como una colección de n partículas. Con masas m sub i, donde i corre desde 1 hasta el número de partículas que conforman el cuerpo. Tal que las distancias entre partículas son fijas. Es decir, R sub i menos R sub j vector esa distancia es una constante. Para todo i j, ¿verdad? Va a ser constante. Esa es la idea de nuestro cuerpo rígido, ya matemáticamente. Y claro, la generalización a distribuciones continuas de masa es inmediata. Vamos a buscar hacer lo mismo que hizo Riemann, ¿sí? Para poder pasar a distribuciones continuas. Vamos a partir de nuestro viejo amigo para la velocidad, esta ecuación que ya conocemos, que la velocidad en el sistema fijo es igual a la velocidad v más omega cruz r. Esa es la ecuación de la cual vamos a partir. Evidentemente queremos ir buscando la energía cinética para poder estudiar los cuerpos, ¿sí? Entonces, partimos de esta relación que ya conocemos. Acá VF, vector, es la velocidad de una partícula dada del objeto en rotación V, mayúscula vector, es la velocidad del origen del sistema. ¿Sí? Claramente, como este es F,
¿verdad? Esto es en un sistema inercial. Omega es la velocidad del sistema en rotación. Y R es la posición medida en el sistema en rotación. Realmente para este problema, VR es 0. Por eso no escribimos la parte que corresponde a VR. Pues la idea es que todas las partículas del objeto rotan en reposo con el sistema en rotación. Entonces, realmente, para este caso, VR es 0. Y claro, nuestra ecuación a la vista de esto la puedo reexpresar. Realmente esta ecuación yo la puedo reexpresar como V sub I vector igual a V vector más omega cruz R sub I vector, pensando en cada entrada, en cada partícula, donde I indica la partícula. Y claro, ya con esta definición puedo ver cómo se ve la energía cinética, porque entonces nuestra energía cinética T es simplemente la sumatoria en I de un medio de M sub I por V sub I punto V sub I. Esa es nuestra definición de energía cinética. Y claro, ahora la ciencia es sustituir V sub I, donde V sub I es esta relación. De tal manera que nuestra energía cinética se ve como la sumatoria en I de un medio de M sub I por V vector más, perdón, aquí no es V vector, aquí es exactamente V cuadrado. Estoy sustituyendo esta relación. Entonces es V punto, V punto, entonces es V cuadrado. V mayúscula cuadrado. Más la sumatoria en I de M sub I, ahora sí, de V sub, perdón, esta es V mayúscula. Punto, abro paréntesis, omega cruz R sub I. Este vector punto este vector. Más, voy a poner más aquí abajito para que no me choque con esto, la sumatoria en I de un medio de M sub I por omega cruz R sub I vector al cuadrado.
Y así luce ahora mi energía cinética. Y aquí hay un resultado interesante. Yo puedo de una vez darme cuenta de que puedo hacer una definición más. Puedo definir como M mayúscula simplemente que M mayúscula sea la sumatoria en I de todos los M sub I. Y ver cómo se ve mi relación ahora. ¿De acuerdo hasta acá? No hemos hecho nada muy extraño, simplemente sustituimos en la energía cinética nuestra definición para la velocidad en el sistema fijo en un sistema que está en rotación. ¿Sí? Esto lo hacemos para conservar que el sistema sea inercial. ¿Sí? Voy a borrar para seguir acá arriba. Entonces, veamos nuestra energía cinética. Nuestra energía cinética entonces ahora va a ser un medio de M mayúscula por V mayúscula cuadrado más V mayúscula punto, abro paréntesis, omega, bueno, aquí no le puse vector, cruz y este objeto, la sumatoria en I de M sub I por R sub I vector. Cierro paréntesis, más un medio de la sumatoria en I de M sub I por omega cruz R sub I vector cuadrado. ¿Verdad? Para recordar que este es un vector especial, esta omega no le estamos poniendo vector, ¿sí? Y claro, ahora ustedes de inmediato esto les debe recordar algo. Entonces, ya vimos el semestre anterior que este objeto, la sumatoria en I de M sub I, R sub I vector, no es más que la masa total por el R del centro de masa. Ya eso ustedes lo conocen. Y aquí es donde hay un pequeño detalle que vamos a ir con cuidado. Realmente, RCM es la posición del centro de masa del objeto compuesto por las masas M sub I, medida con respecto al origen del sistema montado en el objeto en rotación. Si dicho origen se hace coincidir con el centro de masa, ¿lo ven? Entonces, este término no lo necesito. ¿Lo ven? Estamos haciendo coincidir el centro de masa con el origen del sistema montado en el objeto en rotación. Entonces, nuestra energía cinética se ve como un medio
de mv cuadrado más un medio de la sumatoria en i de m sub i por omega cruz r sub i cuadrado. ¿De acuerdo? Haciendo esa consideración, que tenemos que el centro de masa coincide con el eje para ver la rotación. Pero claro, primero nos tenemos que dar cuenta de que esto es el R del centro de masa, ¿verdad? Ahora, lo que tenemos que ver es cómo desarrollar este objeto. Para eso vamos a usar un viejo amigo que es una identidad vectorial. Esta la acabo de mostrar en mi otro curso. Entonces, si quieren ir a ver el video, les voy a dejar abajo el link al otro video si quieren ver la demostración de esta identidad vectorial, formalmente. Entonces podemos usar esta identidad vectorial, que vean que es aplicarla a este objeto. Este objeto es exactamente esta relación. Si yo aplico esto a esto, sería omega cruz r sub i vector punto omega cruz r sub i. Entonces, ahora necesito a cuadrado. A cuadrado sería omega cuadrado, b cuadrado sería r sub i cuadrado, menos este producto punto, que es el producto punto de omega punto r sub i. Ese producto punto al cuadrado. Y claro, ya esta relación la puedo sustituir. De tal manera que mi energía cinética se ve entonces como un medio de mv cuadrado más un medio de la sumatoria en i de m sub i por omega cuadrado r sub i cuadrado menos omega punto r sub i al cuadrado. Pero entonces ya de una vez podemos ver algo interesante de esta relación. Este objeto, vean que esta es la energía cinética de traslación. Si el objeto se mueve, esta es su energía cinética. Entonces, este pedazo que está acá es realmente la energía cinética debido a la rotación. Entonces, realmente este objeto yo lo puedo ver como un T general, que es un T cinético, perdón, un T de traslación, más un T de rotación. Entonces, claro, el que debemos ver con cuidado es el T de rotación. Entonces, el T de rotación realmente lo defino como un medio
de la sumatoria en I de M sub I, abro paréntesis, omega cuadrado, R sub I cuadrado, menos omega punto R sub I vector al cuadrado, cierro paréntesis. Y este objeto es mi T de rotación. Que claro, ahora lo puedo estudiar con cuidado. ¿Qué es lo que ando buscando? Ver cómo luce este objeto. Y lo que puedo hacer primero es desarrollar las sumas. A ver qué sucede. Eso es lo primero que se nos ocurre. Vean que en componentes cartesianas nuestro amigo T de rotación se ve como un medio de M por omega cuadrado por X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado menos omega X por X más omega Y por Y más omega Z por Z elevado al cuadrado. Y claro, vean que ahora lo que quiero es escribirlo, agrupar todos los omegas. Ver cómo luce esta relación con los omegas agrupados. Entonces vean que esa relación luce como un medio de M por, abro paréntesis, omega X al cuadrado, X cuadrado, perdón, Y cuadrado más Z cuadrado, más omega Y al cuadrado por X cuadrado más Z cuadrado más omega Z cuadrado por X cuadrado más Y cuadrado. Menos 2 veces omega X, omega Y, XY, más omega X, omega Z, XZ, más omega Y, omega Z, YZ. Y cierro paréntesis ahí. Simplemente desarrollé este cuadrado y reagrupé poniendo todas las omegas juntas. Y me da esa cosa que está ahí. Y claro, aquí es donde te sale la escuela como físico. Aquí es donde te tiene que salir el colmillo diente sable de físico. Ya de una vez uno ve eso y se da cuenta que es ese objeto. Esto es lo que se dio cuenta hoy.
Él dijo, mira, este amigo que está aquí es una matriz. Claramente usamos una palabra más elegante, un tensor, ¿verdad? Todo tensor de dos dimensiones se representa por una matriz. Entonces, de una vez, eso que está ahí te arroja que es un tensor. Voy a borrar. Entonces, voy a borrar aquí arribita. Vamos a ver cuál tensor. Entonces, vean que mi t de rotación se vuelve un objeto que es igual a un medio de la sumatoria en I y J de I y J de omega I, omega J. Donde, claro, las entradas de I por definición va a ser M, abro paréntesis, Y cuadrado más Z cuadrado menos XY menos XZ menos XY por X cuadrado más Z cuadrado menos YZ menos XZ menos YZ por X cuadrado más Y cuadrado. Y claro, vean que no somos, usted dirá, profesor, ¿por qué lo acomodó de esa forma? Bueno, no somos inocentes. Vean que al acomodarlo de esta forma, mi energía en rotación se ve como mi energía en traslación. ¿Lo ven? Yo lo que hice fue, bueno, desarrollé lo que es la energía en rotación, vengo, la desarrollo toda, y digo, bien, pero más le vale verse como la energía en traslación. Y claramente, si yo ahora la escribo así, definiendo este objeto, se ve como la energía en traslación. ¿Sí? Y claro, vean que si vemos con cuidado, para muchísimas partículas, ese amigo luce de la siguiente manera. Aquí puse solo una masa. Pero realmente sabemos que son varias masas m sub i. Entonces, generalizado, por decirlo de una manera, mi t de rotación, vean que es un medio de la sumatoria en I y J de I, J, omega I, omega J. Entonces, nuestro I
realmente tengo que tener el cuidado de definirlo de la siguiente manera, como la sumatoria en I de M sub I de Y cuadrado sub I, Z cuadrado sub I, menos la sumatoria en I de M sub I, X sub I, Y sub I, menos la sumatoria en I de M sub I, X sub I, Z sub I, menos la sumatoria en I de M sub I, X sub I, Y sub I, por la sumatoria en I de M sub I, X sub I cuadrado más Z sub I cuadrado, menos la sumatoria en I de M sub I, Y sub I, Z sub I, menos la sumatoria en I de M sub I, X sub I, Z sub I, menos la sumatoria en I de M sub I, Y sub I, Z sub I, y la sumatoria en I de M sub I con X sub I cuadrado más Y sub I cuadrado. Y esta es realmente como luce mi I en general. Y claro, aquí te sale el colmillo de físico. Ya ustedes saben trabajar con este tipo de objetos. Vean que ese I realmente ese IJ simplemente es la sumatoria en K del M sub K por el delta IJ de R sub K cuadrado menos el XK y el XKJ. Aquí solo para no confundirnos, ¿verdad? K representa el número de partícula. ¿Sí? Entonces, esto quiere decir la componente I, que puede ser X, Y, Z, ¿verdad? Para la partícula K. ¿Sí? Solo para no confundirnos. Y claro, este objeto es este objeto. Y aquí ahora sí, es obvia la distribución continua. Vean que para el caso continuo, IJ simplemente va a ser igual a la integral en el volumen de la densidad para R vector de delta IJ R cuadrado menos XI XJ integrado en el volumen. Y ese va a ser nuestro momento de inercia totalmente general.
sabemos que tenemos que hacer este salto porque nuestro cuerpo rígido tiene un número muy grande de partículas. Entonces, esta era una necesidad de lo que estábamos trabajando. Y claro, ya con esto, siendo súper formales, nuestro T de rotación es realmente este objeto. Un medio de omega con I por omega. Esa es realmente nuestra energía de rotación. ¿Qué es un escalar? Un vector con una matriz con un vector. Y eso es un escalar, que es la energía cinética de rotación. En este caso, I barra, ¿verdad? Es una matriz 3×3. En tanto, los omegas a la izquierda y a la derecha representan vectores que se ven como una matriz de 1×3, el de la izquierda, y una matriz 3×1, el de la derecha. El nombre técnico de I es el tensor de inercia, ¿verdad? Ese es el nombre formal. Y es clave para poder entender la dinámica de un objeto en rotación. Y claro, las diagonales de I es lo que le llamamos momentos de inercia. Entonces, del tensor de inercia, las diagonales son nuestros amigos los momentos de inercia. Entonces, claro, el I11 es el momento de inercia en X. El I22 es el momento de inercia en Y. Y el I33 es el momento de inercia en Z. Los objetos cruzados, los IJ, por decirlo de una manera, o para que ustedes lo vean bien, digamos el I12, por ejemplo, a ese se le llama un producto de inercia. Usted tiene el tensor de inercia, que está conformado por las diagonales, que son los momentos de inercia, y los que están fuera de la diagonal se llaman productos de inercia. Y ahora, claro, ustedes tienen que ver la importancia que tenemos acá. Para un objeto dado, las componentes de I solamente son necesarias para resolver toda la parte dinámica de este objeto. ¿Lo ven? Todo lo que ustedes necesitan son las componentes de este tensor para poder resolver esa parte de este objeto. Para cualquier forma. Entonces simplemente tiene que computar esta integral para cualquier forma. Entonces, volvámoslo a decir claramente. Es importante que se den cuenta de lo clave que es el tensor de inercia.
para un objeto dado, las componentes de I son lo único que necesita para calcularse, para poder obtener todos los problemas dinámicos de dicho objeto. Y por eso es tan importante este resultado del cual se da cuenta nuestro amigo Leonardo Euler. Hablemos de el momento angular. Demos un pequeño salto. Y hablemos del momento angular. Voy a borrar por acá. Dígame. La frecuencia para la cual los números son iguales, usted puso una N minúscula, no de 10 minúscula. No, porque realmente es para cualquier masa. No sabemos si es la masa total. Y realmente no es la masa total. Por eso cuando ya lo escribo aquí totalmente general, lo ves, realmente depende de la densidad del objeto. No, porque este va a depender de qué esté viendo usted. Y entonces realmente esto reproduce la suma de muchas K's para el objeto. Por eso al final terminamos con una integral, porque al final tendríamos esta reproducción para muchas masas. ¿Verdad? Que fue lo que vimos, lo que acabo de burlar. Ajá. Entonces, realmente para poder encontrar el I11, por decirlo, realmente necesito una suma para todas las partículas. Esa suma no contiene la masa total, por decirlo de una manera. Realmente necesito computarla para ver cuánto me da. Podría ser que sí, ¿verdad? No te digo que no. Hay unos casos que ustedes van a resolver que queda más directo, pero no tendría por qué ser así. ¿Verdad? Y claro, de una vez usted lo ve aquí. Si usted tiene una densidad constante, entonces en una densidad constante sí, pero si su densidad es variable en un objeto, ya no va a ser. Entonces hablemos de nuestro amigo momento angular. Entonces, ustedes saben la definición de momento angular. El momento angular viene dado por este objeto. Y claro, este objeto yo lo puedo reescribir de la siguiente forma, como la sumatoria en I de M sub I por R sub I vector cruz V sub I. Propiedades del producto cruci. Pero claro, este omega sub I
yo ya vi cuánto valía. Entonces, lo puedo sustituir por lo que vale ese V sub i. Entonces, realmente esta sumatoria va a ser M sub i por R sub i cruz V sub i, pero V sub i es R cruz R sub i. ¿Se acuerdan? Entonces, claro, termino aquí con este objeto, que yo necesito ver cómo reexpresarlo. Y claro, aquí tengo un doble producto cruz. Para eso llamamos a nuestra identidad vectorial de A cruz B cruz A. ¿La ven? Esa es la identidad vectorial que tenemos ahí. Si ustedes resuelven eso, eso les da nada más A cuadrado por B vector menos A punto B por A vector. Entonces, aplicando esa identidad vectorial, vean que entonces A sería R. Sub I cruz B, que B sería omega, cruz R sub I. Entonces, nuestro amigo sería A cuadrado. A cuadrado sería R sub I al cuadrado por B, que es nuestro amigo omega, menos R sub I punto omega por A, que en este caso A es R sub I. Entonces ahora sí, puedo sustituir esta identidad acá. Si hago eso, eso me dice que voy a tener que L es igual a la suma en I de M sub I de, abro paréntesis, R sub I cuadrado por omega menos R sub I punto omega R sub I. Y claro, este objeto ya lo vimos. Entonces vean que lo que estoy diciendo es que mi L sub I, ¿verdad? Esto implica que mi L sub I es igual a la sumatoria en J de I y J omega J. O dicho de otra manera, que mi L vector no es más que I por omega. Y esa es nuestra definición de momento angular. Aunque ustedes lo hicieron así, noten que L no es paralelo a omega. ¿Sí? Cuando ustedes estaban en física 1, usualmente veían esto como paralelo. Pero no tiene por qué ser así. Esto tiene todas las componentes.
Preguntas hasta acá. Hablemos de un último punto por hoy. ¿Qué es el de ejes principales? Sobre todo para poder hacer la asociación con lo que ustedes aprendieron en sus cursos de física general. Entonces, a ustedes les dieron una definición de ejes principales. Entonces le dijeron, si usted puede un objeto hacerlo rotar de cierta forma, va, y les explicaron rotaciones a partir de eso. Pero cuando ustedes hablan de ejes principales, lo único que están pensando es en una Y diagonal. ¿Lo ven? Si Y es diagonal, yo puedo hacer algo como que Y es igual a un objeto nada más 1, 2, 3. Y por eso es que usted habla de ejes principales. Simplemente porque esta matriz solo tiene 3 entradas válidas. Y entonces vean que la energía cinética, en el caso que estamos escribiendo rotacional, simplemente es un medio de 1 omega 1 cuadrado más un medio de I2 omega 2 cuadrado más un medio de I3 omega 3 al cuadrado. Entonces se ve un poco simplificado. Y vean aún nuestro L. Nuestro L simplemente va a ser, nuestro L sub I simplemente va a ser I sub I omega sub I. ¿Verdad? Aquí no implicamos suma, ¿sí? Simplemente el L1 va a ser I1 omega 1. El L2 va a ser I2 omega 2. Entonces Euler pensó, y aquí nuestro amigo Euler hizo algo que es la versión que ustedes ven. Él examinó el problema de hallar un sistema de referencia para el cual I se vuelva diagonal. ¿Lo ven? Entonces, y esto abre muchísimo campo más tarde en la mecánica. Entonces, lo que estamos haciendo es buscar un sistema de referencia donde I sea diagonal. Porque claro, eso facilita las cosas. Yo tengo que I hace que esto sea así de sencillo. A los ejes de este sistema es lo que ustedes llaman realmente ejes principales de inercia. Eso es lo que ustedes andan buscando. Y eso trae muchas consecuencias que se va a volver interesante para lo que vamos a hacer
Si un cuerpo rota alrededor de un eje principal, entonces, por definición, L, vector y omega son paralelos. Y claro, si son paralelos, ocurre algo muy interesante, que es lo que ustedes saben. L vector va a ser simplemente I omega, porque son paralelos. Entonces, I es un escalar. ¿Lo ven? ¿Qué significa eso? Que L1, que es igual a I11 omega 1 más I12 omega 2 más I13 omega 3 simplemente es I omega 1 y que L2, que es I21 omega 1 más I22 omega 2 más I23 omega 3 simplemente es I omega 2 y que L3, que es I31 omega 1 más I32 omega 2 más I33 omega 3 es simplemente I omega 3. Y claro, esto nos permite resolver el problema. Ya ustedes son expertos en eso. Excluyendo la solución trivial, la condición para que exista esto es la siguiente. Que el determinante de I11 menos I por I12, I13 por I21 por I22 menos I por I23 por I31 por I32 por I33 menos I el determinante de esto sea 0. De ahí encuentro el valor de I. La solución de este problema de autovalores, esto es un problema de autovalores, ¿lo ven? Si yo lo puedo escribir así, nos dan los ejes principales. Esta es una propiedad notable que para una matriz simétrica y real, como lo es I, las soluciones de esta relación son siempre reales y los ejes principales pueden escogerse como ortogonales.
Entonces, algo que parecía una curiosidad abre toda una forma de cómo investigarlo. Y eso es lo que va a hacer Euler. Euler no se va a quedar ahí. Euler va a querer pensar cuál es este sistema de referencia. ¿Lo ven? Ahorita estamos diciendo que es posible. Y vean qué interesante, si es posible, yo puedo encontrar estos valores. Pero ¿cuál es ese sistema de referencia? Para poder alinear el eje de rotación con ese eje principal. Y si vamos a aprender más información en el proceso, porque todavía no hemos resuelto un problema. Hemos hecho la definición, ya sabemos cómo estudiar la energía cinética, vimos esta curiosidad, y ahora necesitamos llegar y poder aplicar esto a un problema, a ver si aprendemos algo que no hemos aprendido. Todos conmigo. Bueno, si quieren podemos quedar aquí por hoy.